Vale. Un rayo luminoso entra en un acuario limitado por una pared vertical de vidrio de un cierto espesor. Si el rayo incide desde el aire sobre el vidrio formando un ángulo de 30 grados con la normal, calcule el ángulo que forma el rayo que entra en el agua con la pared del vidrio. Calcule también la velocidad y la longitud de onda de la luz en el agua, sabiendo que tiene una longitud de onda de 5 por 10 a la menos 7 metros en el aire. Índice de refracción en el agua, 1,33. Vale, pues nada, vamos a exponer el caso. Tendríamos aquí un vidrio. Tendríamos aquí el caso del vidrio y tenemos que entra el rayo formando 30 grados con la normal, es decir, algo así, desde el aire. Recordamos que el índice de refracción del aire es 1. Aquí tenemos el índice de refracción del vidrio que no lo sabemos y aquí tenemos el caso del agua que tiene un índice de refracción el agua de 1,33. ¿Vale? Esto seguiría así y esto sería el grado de incidencia, el ángulo de incidencia 1 de 30 grados y aquí tendríamos un ángulo de refracción 1, un ángulo de incidencia 2 que va a ser en la cara del vidrio al agua y luego tendríamos aquí un ángulo de incidencia, lo estoy haciendo muy exagerado, no sería así correcto del todo, de un ángulo de refracción 2, que es este el que nos preguntan. Bueno, nos piden realmente el que forman, este ángulo de incidencia 2, el que forma el rayo con la pared, es decir, nos pedirían este ángulo. El apartado A nos piden ese ángulo. Vale, pero bueno, sabemos que este ángulo es 90 grados menos R2, ¿vale? Eso sí lo sabemos por la perpendicularidad de la normal con la propia superficie de cambio, ¿vale? Entonces, empezamos. Primero vamos a ir a aplicar Snell a la cara aire vidrio. En este caso tendremos el índice de refracción del aire por el seno de incidencia 1 es igual al índice de refracción del vidrio por el seno del ángulo de refracción 1. No sabemos ni el índice de refracción del vidrio ni el seno de R, pero bueno, vamos a sustituir, aquí lo tenemos, por seno de 30 es igual al índice de refracción del vidrio por el seno de refracción 1. Esto nos da que vale 0,5 es el índice de refracción del vidrio por el seno del ángulo de refracción 1. Ahora bien, por geometría y paralelismo, vemos que al ser estas líneas paralelas, al cortar esta línea a las dos, este ángulo I sub 2 por caras plano-paralelas, I sub 2 es igual a R1. Entonces, si vamos ahora a Snell otra vez a la segunda cara, a la cara vidrio-agua, tenemos lo siguiente. Tenemos que el índice de refracción del vidrio por el seno de incidencia 2 es igual al índice de refracción del agua, porque entra el agua, por el seno de refracción 2. Ahora bien, esto nos quiere decir que el índice de refracción del vidrio por el seno de refracción 1, porque hemos dicho que el ángulo de incidencia 2 es el ángulo de refracción 1, es igual al índice de refracción del agua por el seno de refracción 2. ¿Qué ocurre? Que el índice de refracción del vidrio por el seno de R1 lo tenemos aquí de la primera parte, vale 0,5. Es igual al índice de refracción del agua, que es 1,33, por el seno de refracción segundo. Ese ángulo R sub 2 será 0,5 entre 1,33 y si aplicamos el arco seno nos da 22,1 grados. Pero nosotros nos piden el ángulo que forma con la normal, con la superficie del vidrio, el rayo, entonces era 90 menos 22,1 nos da 67,9 grados. Y entonces hasta aquí tendríamos este apartado A. Bastante sencillito. Bueno, tendremos que aplicar caras plano-paralelas, pero bueno, es un poco razonándolo, pero parecido a las cosas que hemos hecho en clase. B, calcule la velocidad y la longitud de onda en el agua, es decir, la velocidad en el agua y la longitud de onda en el agua, sabiendo que la longitud de onda en el aire es de, pues supongo cerito, 5 por 10 a la menos 7 metros. Vale, entonces nos vamos al aire,
¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la magnitud que se mantiene al cambiar de medio es la frecuencia, porque solamente depende del foco. Por lo tanto, vamos a ver cuánto es la frecuencia. En el aire se cumple que la velocidad de la luz en el vacío, que es prácticamente igual a la del aire, es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Por lo tanto, la frecuencia es la velocidad de la luz en el vacío partido por esta longitud de onda en el vacío. Esta frecuencia será 3 por 10 a la 8 partido por 5 por 10 a la menos 7. Esto nos da una frecuencia de 6 por 10 a la 14 hercios. Ahora, si nos vamos al agua, se cumple que la velocidad en el agua es la longitud de onda en el agua por la frecuencia. Pero no tenemos ninguna de las dos, ni la velocidad en el agua ni la longitud de onda en el agua. Pero sí tenemos el índice de refracción en el agua. El índice de refracción en el agua es la velocidad de la luz en el vacío, c, partido por la velocidad en el agua. La velocidad en el agua, por lo tanto, será 3 por 10 a la 8 partido por el índice de refracción, que es 1,33. Esto nos da que la velocidad de la luz en el agua es de 2,26 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Y esta es la velocidad de la luz en el agua. Y ahora, recurriendo a esta ecuación, la longitud de onda en el agua será la velocidad en el agua, 2,26 por 10 a la 8, partido por la frecuencia que hemos hallado aquí, que es 6 por 10 a la 14. De esta manera tenemos que la longitud de onda en el agua es igual a 3,77 por 10 a la menos 7 metros, o 377 nanómetros. Y hasta aquí tendríamos este ejercicio.